Saludos, amigos y amigas de Ventana Cultural RD, audiencia fiel de Saleca TV, Canal 10, Telecable El Cercado. Durante todo este mes de enero hemos estado transmitiendo programas dedicados a los jóvenes, en razón de que el 31 de enero de cada año se celebra en la República Dominicana el Día Nacional de la Juventud. Le cuento un poco sobre la historia del establecimiento de este día. En el año 1993 se sometió al Congreso Nacional una iniciativa de ley que buscaba establecer un día en el calendario dominicano como Día Nacional de la Juventud. En aquella oportunidad se discutieron dos fechas. La primera fecha es la del 26 de enero, por el hecho de que en esa fecha nació el patricio Juan Pablo Duarte, y la segunda fecha fue el 31 de enero, que es la fecha natalicia de San Juan Bosco. Al final, los legisladores decidieron escoger el 31 de enero como Día Nacional de la Juventud para honrar la memoria del sacerdote de los jóvenes, quien ejerció su apostolado con la frase: me bastan que sean jóvenes. A mí de manera particular me hubiese gustado que seleccionaran el 26 de enero para honrar la memoria del patricio Juan Pablo Duarte y para realzar los valores patrios. Juan Pablo Duarte, que nació un 26 de enero de 1813, para 1838, con apenas 25 años, acompañado de un grupo de jóvenes, fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria, que se considera el primer partido político de la República Dominicana, y la fundaron con el propósito de crear la República Dominicana como un estado independiente y soberano en el concierto de las naciones del mundo. Aquellos jóvenes se comprometieron bajo un juramento que en la escuela no lo enseñan, como el juramento trinitario, que dice: en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacrosantas de Dios, patria y libertad. Así lo prometo, así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no me lo tome en cuenta, mi consoncio me castiguen el perjurio y la traición si lo vendo. Acompañaron a Juan Pablo Duarte en la firma de este manifiesto Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrina Pina, Félix María Ruiz, José María Serrá, Juan Alejandro Acosta, Felipe Alfao, Juan Nepomuceno Ravelo y Benito González. Todos ellos jóvenes que apenas llegaban a la veintena de años. Más tarde se le uniría el patricio Francisco de Rosario Sánchez y el patricio Matías Ramón Mella. Y este esfuerzo de estos jóvenes, por el esfuerzo de estos jóvenes, es que hoy tenemos la República Dominicana.
Precisamente para resaltar la importancia de los jóvenes en la construcción de la República, decidimos entrevistar durante todo este mes de enero a jóvenes comprometidos políticamente. Dentro de estos jóvenes hicimos entrevista a la señorita Melissa Peguero, una joven abogada talentosa, especialista en Derecho Constitucional, a Borja Medina, un talentísimo joven, también abogado, especialista en Derecho de la Administración Pública, eh, mm, vamos a decir, especialista además en análisis político y asesoría política. A Giovanni Pérez Corsino, comunicadora, politóloga, experta en administración, y a Francisco Guillén, joven talentoso, abogado, especializado en derecho de finanzas, quien tiene además una dilatada carrera en varios campos, en el campo de la diplomacia, en el campo del ejercicio privado de la profesión. Y vamos entonces a presentar ahora un resumen. Le presentamos programas individuales de cada uno de ellos y vamos a presentar ahora un resumen de la introducción y de las preguntas más importantes que ellos respondieron durante esta serie de entrevistas. Y a final del mes concluiremos con un programa homenaje al padre fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. Así que sin más preámbulos, lo dejo con los resúmenes de las entrevistas a los jóvenes ya mencionados. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Ventana Cultural RD, para nosotros poder seguir haciendo comunicación para una sociedad mejor, comunicación para un mundo mejor. De Ventana Cultural. Como siempre, como todos los miércoles, nosotros abrimos la ventana a la cultura, como su nombre lo dice. Hoy queremos resaltar que como la cultura son varios elementos, la cultura es arte, la cultura es educación, la cultura es tecnología, la cultura es la diferente religiosidad en sus diferentes manifestaciones. Por eso nosotros hoy, dentro de esos elementos, queremos destacar que hemos decorado este programa con muchos elementos de nuestra cultura dominicana. Aquí tenemos el anafe típico que se usa mucho, sobre todo en el sur, de donde nosotros somos, San Juan de la Maguana, el Cercado. Aquí está la ponchera que usaban nuestras mujeres y hombres para lavar. Y aquí está la famosa el anafe. Y detrás tenemos otro elemento que es el macuto. Así que nuestros amigos van a poder refrescarse la imagen sobre con estos elementos. Y lo mejor que ustedes van a refrescar es que ustedes vamos a compartir con una extraordinaria persona. Una persona que dentro de sus características, joven, eso es mucho, joven. Otra característica es mujer, interesantísimo. Nosotras las mujeres cambiamos el mundo. Otra característica de ella es una gran profesional y una gran mujer que se ha destacado no solamente en el aspecto de profesional, también es educadora, pero se ha destacado mucho porque es una mujer que produce, crea, y al crear tiene resultados y ha tenido muchos resultados para este país. Estas son de las cosas que nosotros tenemos que destacar, que muchas mujeres y muchas personas realizan muchas labores, pero eso no es conocido. Esa es una mujer muy, muy importante. Para mí, reviste no solamente por esas características de importancia, sino que afectivamente le tengo un gran aprecio. Ella es Melissa Pérez. Melissa, tan bella, tan hermosa,
Melissa es del sur y del sur es de San Juan de la Maguana. Del sur es del Cercado. Y por eso, o sea, el Cercado es parte del sur. Y por eso nosotros le damos la bienvenida a Melissa. Así que Melissa, aquí están las palabras para que se presente. De verdad que muchas gracias. Me da mucho orgullo poder estar en este espacio tan bonito que es un reflejo pues de nuestra dominicanidad, de nuestra cultura, de esos elementos esenciales que nos caracterizan como dominicanos, sobre todo como gente que viene del campo. Para mí es un honor estar aquí en este espacio. Me honra esa presentación que usted ha hecho sobre mí. La verdad es que yo pienso como que el cariño hace que usted se extralimite un poco con esas apreciaciones, pero de verdad que me llena de mucho honor poder estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio de difusión del pensamiento, de difusión de las ideas culturales y que más que otra cosa enriquece a la población dominicana y aporta, aporta mucho en estos tiempos en donde la sociedad está muy atenta como a otras cosas que tienen muy poca relevancia para poder fortalecer a la nación dominicana. Qué Yo bueno. estoy aquí Qué a su bueno. orden. Gracias. Como hemos destacado características de Melissa. Hemos destacado la característica de mujer, eso es importante, porque no es lo mismo las condiciones del hombre y de la mujer en la sociedad dominicana. Pero hemos destacado la característica de Melissa de joven. Yo voy a iniciar con una de esas características, porque yo quiero que nosotros enfoquemos el diálogo ante esas características que ella tiene. En la primera característica, una joven, bastante joven, que ha alcanzado ha logrado mucho éxito en la vida. ¿Cómo lo ha hecho Melissa? ¿Cuáles han sido las barreras? ¿Cuáles han sido los desafíos que ha tenido Melissa que romper para como joven lograr lo que ha logrado? Bueno, el primer desafío ha sido poder preparar, poder formarme. Yo recuerdo que siempre yo tenía una profesora en el colegio que nos decía que no tiene derecho a la palabra quien no leía, quien no se formaba. Entonces yo memoricé eso, a mí me marcó mucho esa maestra, recuerdo doña Irma, me marcó mucho. Y yo pienso que la primera barrera que yo logré superar fue formarme. Me formé como abogada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Luego realicé algunas maestrías porque entendía que debía complementar esa formación. Pero la mujer y la juventud tienen ese gran desafío, que es completar la formación universitaria para que luego entonces no digan que uno se lo merece todo simplemente porque existe, porque como joven, aunque sí tenemos a nuestra disposición cuotas que tal vez nos pueden permitir posicionarnos en espacios de importancia, al final nosotros tenemos que demostrar el talento. Sí, y ese es uno de los grandes desafíos. Ser joven es bueno, pero ser joven también eh, tiene sus desafíos. Tiene sus desafíos porque entonces uno tiene que demostrar el talento frente de muchas personas que tienen muchas competencias y que de repente pudieran desconfiar. sí. Porque se desconfía mucho de la juventud a veces quiere las cosas muy rápido, es poco disciplinada y entonces le toca a uno demostrar esas condiciones para poder lograr espacios de importancia. Así es, así es. Nosotros decimos muchas veces, pero tú tienes mucho, y lo decimos y es verdad, tú tienes mucha ventaja sobre, por ejemplo, sobre mí, en el caso mío, tú tienes ventaja sobre mí, porque tienes juventud, pero también ese tener juventud, también como dice Melissa, es una dificultad en este medio. Los jóvenes, ¿qué consideras tú que son las barreras que se le presentan en el medio social dominicano a los jóvenes para que puedan lograr éxito en este medio? Bueno, hay muchas faltas de oportunidades para los jóvenes. La verdad es que a uno se le dificulta mucho poder lograr espacios
justamente por eso, por esa falta de confianza que existe en la juventud, por esa característica que uno a veces es disciplinado como joven, quiere las cosas muy al vapor y ahora la juventud quiere las cosas muy al vapor. Pero en los términos también de políticas públicas, nosotros nos enfrentamos con muchas dificultades y es que no hay empleo para los jóvenes. Así es, así es. Hay pocas oportunidades de estudio para los jóvenes también, porque los programas de beca, pues ya no sabemos qué ha pasado con los programas de beca que antes existían. Y pienso que esas son las mayores dificultades de la juventud, porque al final nosotros tenemos mucha energía para demostrar nuestro talento. Así es, Melissa, así es. Tenemos Melissa. mucha energía para demostrar nuestro talento y ya al final ese de que nosotros no tenemos espacio, de que no se nos da espacio, pues somos nosotros quienes tenemos que salir y arrebatar los espacios y no se nos dan. Sí, así es. Y demostrar que nosotros tenemos las competencias, pero la verdad es que no todos se arriesgan a hacerlo. Así es, y tú lo has dicho, arrebatar el espacio, crear estrategias para tener espacio, porque para esto es parte del reto de los jóvenes, poder ser innovadores. El joven innovador logra muchas cosas, porque lamentablemente los niveles de desempleo que hay en el país actualmente, a quienes más perjudica y donde hay más aumento de desempleo es en los jóvenes, porque nosotros sabemos que los jóvenes terminan su carrera y entonces no tienen la oportunidad, por lo que ha dicho Melissa, que tú no tienes experiencia, que tú eres muy joven, etcétera. Bueno, este ha sido una de la primera característica, el primer eje, diría así, que nosotros tenemos de Melissa. Ay, qué bueno es ser joven, mujer, profesional, y así con los talentos, las capacidades de Melissa. Porque ahora a mí me gustaría preguntarle a Melissa desde el punto de vista de su otro rol como mujer. Como mujer, ella es joven y es mujer. Y entonces como mujer, Melissa ha asumido muchas condiciones y mucha postura como mujer. ¿Qué tú piensas ahora mismo de las mujeres jóvenes? Esas mujeres que están entrando al mundo laboral, al mundo profesional, también tienen sus dificultades. O sea que ya tú tienes dos dificultades. Una es joven y otra es mujer. ¿Qué tú piensas? Tenemos grandes desafíos como mujer y de verdad es que la República Dominicana ha logrado poder poner en marcha y digamos que aprobar también iniciativas en pro de la participación de la mujer en los espacios. Qué bueno que ya tenemos unas cuotas que nos han permitido equilibrar un poco más de lo que antes teníamos. La participación de la mujer en los partidos políticos pues ha sido, yo pienso, más diversa, más posible, más activa. Pero como mujer nosotros tenemos muchas dificultades porque al final somos nosotras las que tenemos que dejar todas las tareas del hogar para que de manera activa, con mucha responsabilidad, pero también con mucha gallardía, salir a los espacios políticos, ir a las direcciones medias, a las direcciones de base, poder ser parte tal vez de una dirección central, ser un miembro de una dirección política de un partido como es usted y de lo que a mí me llena de mucho orgullo. Yo sé los desafíos que eso enfrenta y usted más que nadie puede saber eso, cómo tiene la mujer que desvestirse de su calidad de mujer, de su calidad de esposa, de madre, para salir a realizar pues una militancia activa, más que una militancia pasiva, una militancia activa. Y cómo ha tenido usted también que desvestirse del rol de maestra, que es su pasión, es lo que ha hecho toda la vida, ¿verdad? Para poder entregarle ese tiempo valioso al partido. Pero al final a uno le da, digamos que en el fondo da mucha satisfacción. Da mucha satisfacción deshacerse como de todas esas responsabilidades, porque yo tengo una casa, yo tengo que mantenerla limpia, yo tengo que saber lo que se va a preparar, lo que vamos a comer, que la ropa tiene que estar limpia, todas esas cosas yo de manera personal soy quien tiene que encargarse. Pero da mucha satisfacción personal cuando uno sabe que los compañeros, más que el partido, cuando uno sabe que los compañeros al final reconocen ese trabajo que uno hace
y cuando uno logra poder acceder a espacios de importancia en el partido. Eso a uno le llena de mucho orgullo. Sí, así es. Él quisiera que se le pidiera y nos diera alguna información así de usted y nos despidamos. Bueno, primero agradecerle por la invitación que nos ha hecho. De verdad que este es un espacio reflexivo, este es un espacio de calma, de tranquilidad, en donde desde que yo llegué, yo me sentí maravillada. A ustedes les tengo un aprecio, pues ya digamos que lo de nosotros es otra cosa. Ya lo de nosotros es otra cosa, es casi familia. Darle las gracias a toda la televidencia de este programa porque nos permiten entrar a sus hogares, porque nos han permitido compartir un poco de lo que somos, de cuáles son nuestras ideas, porque cada semana le permiten a ustedes, ¿verdad?, poder llevar contenido de alto valor, contenido de calidad, y esperamos poder vernos de nuevo aquí. Usted puede estar seguro que sí, que siempre las ventanas de la cultura, la ventana del conocimiento, la ventana de la esperanza va a estar abierta para mujeres, hombres y jóvenes como Melissa Pérez. Muchas gracias. Bien, saludos, estimada teleaudiencia de Saleca TV, seguidores de Ventana Cultural RD. Su amigo Francisco Suazo le agradece nuevamente la gentileza de recibirnos en sus hogares. Estoy acompañado, como casi siempre, de mi maestro y mentor Alejandro Albero Polanco y de mi distinguido alumno Borja Medina Mateo. Muchas gracias. A quien le guardo una gran admiración y que me ha sentido honrado de ejercer la humilde profesión de docente. Tú eres de esos jóvenes que al pasar por la mano de uno siente que vale la pena pasar por las aulas sirviendo de orientador para formar las nuevas generaciones de la República Dominicana. Muchas gracias. Borja Medina es un joven profesional del derecho, pero además tiene formación de cuarto nivel en administración pública y tiene formación de cuarto nivel en la de administración pública en España, En Washington. en Washington, y la de Comunicación política en campañas electorales. O sea, que es una persona versada en temas que son de interés para la juventud. Y justamente quiero que hoy nosotros podamos conversar, primero de ti, segundo que podamos conversar de la importancia de que los jóvenes se enrolen en las políticas, y tercero, ver cuál es tu visión de los acontecimientos políticos actuales. Dejo la palabra a mi maestro Alejandro Albero. Bueno, es una grata oportunidad. Yo no creo que yo sea maestro de nadie, y menos de mi colega, amigo y hermano Francisco Suazo, que es una voz autorizada en muchos aspectos del quehacer político, jurídico e incluso poético, que mucha gente desconoce esa beta de Francisco Suazo, y particularmente del pensamiento. Pero sí quiero refrendar sus palabras en el sentido de que agradezco a Dios, al cosmos, esta oportunidad. Bienvenido Borja Medina. Muchas gracias. Este es su espacio. Muchas gracias, profesor. Ventana Cultural RD. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, en primer lugar, agradecer a usted, profesor Francisco Suazo, que me dicen que también lo conoce como Yeyo. Quiere decir que ahora también va a ser mi profesor Yeyo. Bueno, le agradezco, profesor, la invitación que usted me ha hecho a compartir en este espacio. Decía Jorge Luis Borges que se imaginaba el paraíso como una biblioteca. Sí. Quiere decir que sin morirme ya llegué al paraíso. Gracias. Bueno, también, profesor Arbelo, agradecerle la gentileza de abrirnos las puertas, de compartirnos acá la gran cantidad de libros que usted tiene, de una bibliografía bien vasta en los temas
que fundamentalmente a mí también me gustan: filosofía, derecho, geopolítica, política, literatura dominicana, literatura internacional clásica. Veo acá prácticamente las obras de los líderes políticos contemporáneos, el profesor Bosch, el doctor Joaquín Balaguer. En fin, muchas gracias por abrirnos las puertas de este espacio y también al espacio virtual que nos ve a distancia a través de Ventana Cultural. Muchísimas gracias. Estoy a su orden. Alejandro, bueno, yo creo que escuchar a Medina nos da esperanzas, porque a veces las personas de edad como yo se muestran un poco desesperanzadas, porque entienden que la juventud de hoy la hemos perdido, que andan en búsqueda del cuerpo, de la izquierda woke que llaman, pero yo creo que escuchando a Borja Medina se abre un espacio para la esperanza, porque nuestro país, nuestra nación, nuestro Estado-nación es un espacio cultural, intelectual, que tiene vocación de eternidad. Y yo creo que usted, Borja, expresa esa vocación de eternidad de la República Dominicana. Debe haber República Dominicana desde hoy y para siempre. Y eso supone un compromiso, no ya para la generación mía, y menos aún para la generación de Frank, que es más joven que la generación mía, sino particularmente para la generación suya. O sea, nuestro país, nuestra nación, los dominicanos han conquistado un espacio vital en el planeta Tierra para los que hablan esta lengua, participan de nuestra religión, comparten nuestra historia, aman nuestros valores, y la gente como yo, particularmente, y principalmente la gente como Frank, que viene después de mí, han trabajado. No quiero referirme a don Juan, a Juan Bosch, a Duarte y a José Núñez de Cáceres, que han sacrificado vida, tiempo, bienes, para que los dominicanos tengamos un espacio vital. Nosotros, particularmente yo, perdóneme la insistencia, estamos ya de partida. Pero yo quisiera plantearle a Borja Medina: ¿podemos irnos tranquilos? ¿El país está en buenas manos? ¿Qué idea tiene usted del rol, de la actitud, de la conciencia de la gente de su generación respecto al presente y porvenir de nuestra patria? Mire, profesor, primero agradecer sus palabras iniciales, gentiles hacia nuestra persona. Pienso que actualmente la República Dominicana se encuentra en un momento importante de su existencia, pues hay muchos avances. Vemos avances institucionales, avances económicos, avances en, digamos que en el área del pensamiento dominicano común. Sin embargo, hay retos y desafíos actualmente que llaman a la juventud a la formación. Yo le explicaba antes de iniciar el programa que en un modesto esfuerzo de análisis, de estudio, de una década comprendida entre el 2013 y 2023, de este libro que tiene el profesor acá en sus manos, Camino a la Democracia, una visión integral para la formación política, nos permitió hacer esa reflexión. ¿Dónde está la República Dominicana en este tiempo y dónde se puede ubicar dependiendo de la formación de una generación que tenga el compromiso
de servir y de participar modestamente de la actividad política, social, cultural, económica de la República Dominicana. Bueno, ahí se plantea la siguiente reflexión. Hay un reto, por ejemplo, bien importante, que lo vemos ahora mismo bien activo, el de la educación. Vemos que hay estadísticas muy desalentadoras con el tema de la lectura comprensiva. Los niños leen, pero no comprenden lo que leen. Por tanto, como yo no comprendo lo que leo, no voy a poder poner en práctica ninguna acción tendente a mejorar lo que hoy tenemos. Entonces yo pienso que ese es el primer reto, la educación. Tenemos que pensar cómo vamos a mejorar la educación pública, el sistema educativo. Porque el reto no es de la educación pública, el sistema educativo, incluyendo el público y el privado, que ambos tienen sus retos. Yo decía, por ejemplo, ahora hay una preponderancia de colegios bilingües, pero esos colegios bilingües de alguna manera han supuesto el reto de la dominicanidad, de la identidad nacional. Yo le preguntaba a un niño que si en su colegio, que veo que izan 2 banderas, que cuál himno tocan en la mañana. Me dice que ninguno. Que si acaso los viernes tocan el himno dominicano y el de otro país. Y yo recuerdo en mi formación era todos los días, cantar el himno completo. Por ejemplo, yo recuerdo mis años en el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, siempre lo tengo muy presente, y la formación jesuita es excepcional en ese sentido, de valores, de principios, de cosas que están todavía arraigadas en un ser humano como yo, que fue fruto de esa formación. Yo le hablaba al profesor, por ejemplo, de la puntualidad. Eso es algo que marca, dice, cómo está compuesta la personalidad de un individuo. Entonces, ahí entra la reflexión de cómo uno como generación puede contribuir desde su espacio. No tiene necesariamente que participar de la política o de una actividad que, digamos, que comúnmente se catalogue como importante. Todos los espacios son importantes. Ahora, entra ahí la vocación de servicio, la intención de transformación que uno tenga de nuestro pequeño ámbito, que si se multiplica por mucho, podrá mantener un efecto social masivo, puede convertirse en un efecto social masivo. Y entonces yo hago también una vinculación de la actual generación que digamos que dirige los destinos de la República Dominicana, que prácticamente es la generación de ustedes. Hay personas como ustedes que tienen una noble vocación de servicio a jóvenes como yo, que le permiten estar en este tipo de espacios, en esta biblioteca, para uno aprender un poco y poder compartir eso que uno aprende de ustedes. Ahora yo pienso, por ejemplo, políticamente el reto ¿cuál es? La formación de nuevos líderes. Yo pienso que los políticos actuales, los líderes políticos actuales, tienen el reto de formar nuevos líderes. Y cuando se dice formar nuevos líderes, automáticamente se piensa como si fuese en un pase de antorcha. Pero la formación de nuevos líderes no supone en sí mismo el pase de antorcha. Lo que supone es la consolidación de una generación con capacidad para manejar las situaciones de Estado y las problemáticas sociales, de donde sea que uno se encuentre. Uno piensa política, gobierno. No necesariamente. No necesariamente. Ahora, es el rol de la actual generación de líderes los que dirigen. Cuando digo los que dirigen, no me refiero nada más al partido gobernante, a los gobernantes. Me refiero a los que están en la oposición, a los que están en el gobierno, a los que se encuentran en cualquier espacio de poder del Estado para poder provocar transformaciones o provocarnos a nosotros, los jóvenes, una nueva generación, en interesarnos tan siquiera en los temas que se están trabajando hoy. Entonces yo pienso que el reto es doble. Hay avances, como dije, hay avances institucionales, hay avances en derechos fundamentales, hay avances sociales, en los mecanismos de conversación social, hay avances en ese sentido, pero también hay retos. Hay retos del diálogo nacional, hay retos en el debate, hay retos en políticas públicas que verdaderamente se vean en una mejoría de la calidad de la gente, de la vida de la gente. En fin, hay avances, pero pienso que los retos logran de alguna manera colocarse con preeminencia en la agenda nacional
y es una tarea del liderazgo imperante en cómo va a ser una especie de transición de conocimiento, de liderazgo, de formación en una nueva generación, y una nueva generación estar comprometida en verdaderamente servir. No es que me transfieran un conocimiento, que me transfieran una posición o un cargo para yo ser importante, sino que me transfieran una vocación de servicio para hacer transformaciones importantes. Mira, tengo en la mano tu libro. Entonces, esto me lleva a pensar en una de las preguntas, bueno, que tú y yo hemos conversado fuera de récord, es sobre la importancia de que la juventud se involucre en la política. Estamos viviendo ahora una vida light, donde los jóvenes yo creo que no sienten ningún compromiso, por lo menos lo que uno algunas veces, podríamos estar equivocados, pero algunas veces uno lo percibe en las aulas. O sea, ellos dicen, bueno, es que la generación nuestra es diferente a la de ustedes, pero ¿qué tiene que ver lo de la generación con no asumir compromisos sociales? Eso yo creo que no tiene que ver. Entonces, yo he tenido la oportunidad de participar, por ejemplo, en la elaboración de los programas de gobierno, y me va a perdonar a la audiencia que mencione aquí a la Fuerza del Pueblo, para el año 2020 y para el año 2024, y es una verdadera escuela. Entonces a mí se me ocurre incluso sugerirle a los líderes de la Fuerza del Pueblo que en un próximo ejercicio de esa naturaleza se puedan invitar 50 o 100 jóvenes para que participen en esos debates y vean cómo los partidos, ya sea de gobierno o ya sea de oposición, proponen y debaten las ideas de políticas públicas que van a someter al electorado. Creo que sería una excelente escuela en el proceso de formación de nuevos liderazgos, que como tú dices, van a ser luego el relevo de la generación que no ha tocado pertenecer a mí, Alejandro. Entonces yo quiero que tú nos digas cuál es tu visión de por qué los jóvenes deben involucrarse en la política o deben involucrarse en asuntos que tengan que ver con compromiso social. Mire, profesor, eso es muy interesante lo que usted me ha planteado, porque en efecto, cuando uno analiza la historia y comienza por nuestro patricio, Juan Pablo Duarte, que acá veo varias imágenes de él, era un joven. Me parece que era algunos 26, 27 años de edad que tenía cuando la independencia de la República. Nació en 1813 y ya en 1836. Bueno, ahí hacemos el cálculo. Lo que quiero decir con eso es, era un joven. Su hermano Vicente Duarte, sí, cuando lo inicia él en este tipo de gestas patrióticas, era otro joven, igual los demás. Rosa Duarte, igual todos los demás. Y cuando uno analiza las figuras políticas subsiguientes al episodio de la independencia, también eran jóvenes. El profesor Bosch, cuando comenzó en las luchas antitrujillistas, tenía 19 años de edad. O sea que la juventud es el momento, es la etapa de la vida donde el vigor, la energía, la fortaleza se muestra con mayor expresión para uno poder participar de las causas que hacen las transformaciones sociales. Por tanto, los jóvenes deben de participar en la política porque la política es el conducto, es la vía, es el camino por donde se participa de la democracia y por tanto, desde la democracia se pueden producir las transformaciones sociales, las políticas públicas que transforman el área de la educación, el área de la salud, el área de la vivienda, el área de la seguridad, la energía, los temas que atañen a la sociedad de hoy. Cuando vemos la sociedad de hoy que tiene retos en cada uno de estos temas que acabo de decir, vemos que verdaderamente hay figuras ya con una trayectoria de larga data en ella, pero también hay jóvenes. Y es que la presencia de la juventud en las cosas hace que los cambios se produzcan con mayor velocidad, con mayor celeridad, por lo que acabo de decir de ese vigor que tiene la juventud. Yo particularmente, y me perdonan igual que el profesor, que voy a mencionar a un expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, cada vez que le toca de alguna manera describirme, siempre dice dos palabras: Borja es curioso e inquieto. Entonces yo lo siento como un halago, porque esa inquietud de alguna manera es lo que permite que uno se mueva lo suficiente para producir cosas que modestamente contribuyan, como este libro. Este libro es un esfuerzo modesto en nosotros poder de alguna manera darle algo a mi propia generación para que encuentre su propio camino a la democracia a través de la formación.
Entonces yo pienso que, en síntesis, lo que ocurre es que es el joven que con esa fortaleza, con ese vigor, con esa vehemencia que nos caracteriza en estos años de la vida, es que podemos transformar, que podemos aportar, al igual como lo hacen los jóvenes con edad acumulada, como ustedes y la generación que le sigue más arriba, que de alguna manera también continúan haciendo su aporte, formándonos a nosotros. Bueno, en el caso mío, yo creo que yo he completado con el debido respeto al patrimonio intangible que he recibido de mi nación. Yo he medianamente contribuido con mis 40 días de desierto al crecimiento del patrimonio intangible de nuestra nación. Pero yo sé que gente como Frank, que es una generación posterior a la mía, tiene la preocupación. Y yo quisiera, Borja Medina, preguntarle a usted, ¿cómo ve usted a su generación? ¿Usted cree que su generación está dispuesta, tiene la actitud, está en condiciones de hacerse cargo de lo que hemos recibido? Sobre todo Fran, en segundo lugar, yo en primer lugar, de nuestros antecesores. ¿Ustedes ya están prestos para hacerse cargo de la nación o no? Yo pienso que hay una voluntad de la generación de la que yo formo parte, de educarnos y formarnos en la dirección de aportar a la sociedad. Y ya evidentemente esa participación social y política es la que conduce a uno a lugares donde uno puede tomar decisiones que sean colectivas, que tengan un efecto colectivo. Bueno, pienso que sí, que hay una generación nueva formada, preparada, comprometida para asumir, digamos que, posiciones que transformen la vida de la gente. Hay mucha desidia, hay mucha, digamos que dejadez, hay mucho desánimo, hay mucho desinterés de la juventud en temas que están vinculados a la formación, a los libros, a la política. Y yo creo que eso es fruto de acciones reiteradas por algunos políticos que de alguna manera desincentivan la participación política de los jóvenes. Ahora, pienso que eso es un número todavía reducido. Pienso que la mayoría tenemos el deseo de vincularnos, el deseo de aportar, el deseo de sumarnos a causas nobles de la República. Pienso que fundamentalmente, miren la cosa como yo la veo, fundamentalmente en los pueblos de la República siento que los jóvenes tienen mayor fe, mayor esperanza de que se pueda producir cambios positivos con una nueva generación. Hace poco yo veía un estudio, unas estadísticas, que hacía una pregunta de cómo usted ve necesaria una renovación en el liderazgo político de cara al futuro, a las próximas elecciones especialmente. Y un 79% vio necesario la renovación del liderazgo de cara al futuro. Y eso tiene una explicación incluso hasta biológica, porque una generación se comprende en el tiempo de 25 a 30 años. Y cuando uno calcula que la generación que hoy predomina en la política dominicana, que ha predominado en los últimos 25 o 30 años, iniciando en el 1996, o si se quiere más atrás, en el 94, con la Constitución del 94 y el Pacto por la Democracia, estamos en presencia verdaderamente de un ciclo que comienza su etapa de conclusión. Es como se observa biológicamente al paso del tiempo del 25 a 30 años y estamos en el 2025. Entonces, es eso lo que ha ocurrido. Está ocurriendo algo natural, algo espontáneo, algo propio de la vida y del sistema también político que se recicla, que se va automáticamente regenerando. Y yo pienso que ahí lo que entra es el reto de la juventud
en no solo en comprometerse con causas sociales light, como usted ha dicho, o causas, digamos que de alguna manera lo que procuren sea un sonido superficial, sino entrar verdaderamente a estudiar los temas que pueden resolver problemáticas ancestrales en la República Dominicana, como el tema de la educación que mencionábamos. Mire, cuando usted habla de lo que hablamos fuera de récord también, cuando usted habla de un Fernando Arturo de Meriño, usted me lo mencionaba, hablábamos de un Eugenio María de Hostos, Salomé Ureña de Enríquez, Pedro Enríquez Ureña. Cuando hablamos de eso, o sea, hay que conocer eso. Hay que conocer eso. Hay que conocer la retórica de Aristóteles, la República de Platón, el Leviatán de Thomas Hobbes. Hay que conocer el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Hay que conocer el espíritu de las leyes de Charles Lloyd de Secondat, el barón de Montesquieu. O sea, hay que conocer una serie de tratados, de doctrinas, de pensamiento filosófico, político y social que permita a uno construirse esa base, ese cimiento para uno entonces pensar con la literatura contemporánea también en otras áreas. Aquí vimos a Cortázar, Jorge Luis Borges, Aldous Huxley, Mundo Feliz, lo hablábamos antes de entrar acá. García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges. Esa generación, el bull latinoamericano, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Eduardo Galeano. O sea, esa generación hay que leerla, como hay que leer también los locales. Profesor Bosch, el que no ha leído Composición Social, dice la democracia de América en República Dominicana, el que no ha leído también Caribe, Frontera Imperial, La Mañosa, pero también el que busco Causas de una tiranía sin ejemplo. O sea, ese libro, Causas de una tiranía sin ejemplo, prácticamente me dio a mí una radiografía de la génesis biológica y cultural del pueblo dominicano. Nuestra composición desde la colonización hasta los tiempos contemporáneos. O sea, hay que estudiar ese tipo de temas, hay que estudiar esos textos. Yo recuerdo mucho, ahora que usted menciona La Mañosa, siempre se hablan, cuando se hablan de los cuentos... Que originalmente se llamaba la novela de la revolución. Oiga, eso me lo aprendo ahora. Pero gracias. Encantadísimo de tenerlo aquí, y un saludo también a todos los amigos que nos ven por Ventana Cultural. Y por Saleca TV. Muchas gracias.